Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Química General. En el vídeo de hoy estudiaremos el primero de los tipos de sólidos introducidos en el tema anterior, los sólidos covalentes. Para ello, como viene siendo habitual, utilizaremos libros todos ellos presentes en la biblioteca de la facultad, como el Casabó. En menor medida también utilizaremos otros libros como el Moeller o el Atkins, sin que esto sea en absoluto un listado exhaustivo. Existen otros muchos libros presentes en la biblioteca que pueden ser igualmente útiles para el alumno. En los sólidos covalentes, todos los átomos se encuentran unidos covalentemente a sus vecinos, con el par electrónico delocalizado en la zona internuclear delimitada por los dos átomos enlazados. La situación sería intermedia entre dos casos igualmente límite. Por un lado, los sólidos metálicos, donde la delocalización electrónica se produce a lo largo de toda la red, de todo el cristal, y por otro, los sólidos iónicos, donde los electrones se encontrarían localizados en los iones. En la imagen se muestra una estructura que veremos más adelante, cúbica tipo diamante, que sería una de las formas alotrópicas del carbono junto con el grafito y los C60 o fullerenos. El carbono presenta una configuración electrónica S2P2 y por lo tanto adopta una hibridación sp3, lo cual le confiere una estereoquímica tetraédrica, tal y como ya hemos estudiado para el caso de moléculas poliatómicas. La disposición espacial adoptada por el carbono es tetraédrica, con una geometría tetraédrica, y en un modelo de empaquetamiento de poliedros diremos que los tetraedros se coordinan tetraédricamente con otros poliedros mediante la compartición de vértices. Un hecho importante a tener en cuenta es que en los sólidos covalentes no existen moléculas. La fórmula química del sólido nos hace alusión a la participación, a la estequiometría con la que participan los distintos átomos que forman el compuesto en ese retículo cristalino, pero en ningún caso tenemos moléculas discretas, ni ahora en los sólidos covalentes, ni posteriormente en los sólidos metálicos, ni en los sólidos iónicos. El único caso en el que tendremos moléculas discretas será en los sólidos moleculares, de ahí viene el nombre. En este tipo de sólidos covalentes estudiaremos y aplicaremos muchos de los conceptos que hemos estudiado en el tema precedente, pero que no son exclusivos de los sólidos covalentes, sino que son comunes a todos los sólidos, y veremos luego en los temas de sólidos metálicos y sólidos iónicos. Así, si comparamos, por ejemplo, una red cúbica tipo diamante, sólido covalente, con una red tipo blenda, sólido iónico, nos damos cuenta que virtualmente son iguales, es decir, las posiciones que se ocupan en esa red son exactamente las mismas. La blenda, como compuesto iónico que es, lo describimos como un empaquetamiento cúbico compacto de aniones sulfuro, es decir, ocupando los vértices y los centros de las caras, y los cationes zinc ocupando la mitad de los huecos tetraédricos. Tendríamos una coordinación 4-4, es decir, cada átomo de zinc se coordina tetraédricamente de 4 azufres y cada azufre se coordina tetraédricamente de 4 átomos de zinc. En el caso del carbono tendríamos algo parecido, solo que las posiciones que se ocupan, todas ellas están ocupadas por átomos de carbono. Tendríamos coordinación 4-4 donde cada carbono se coordina tetraédricamente con 4 carbonos. No obstante, entre ambas existen diferencias, de ahí que una sea sólido covalente y la otra sólido iónico. Por un lado, en el sólido covalente tenemos un único tipo de partículas. Todos los átomos son iguales. En la blenda tenemos dos tipos de partículas, aniones sulfuro y cationes zinc. En la blenda tenemos una interacción de tipo electrostática y por lo tanto una interacción no direccional. En cambio, en una cúbica tipo diamante tenemos una interacción de enlace covalente carbono-carbono, lo cual implica una fuerte direccionalidad. En la blenda tenemos un empaquetamiento mucho más eficiente con un mejor aprovechamiento del espacio, debido en parte a la diferencia de tamaños entre el anión y el cation. En el caso de la cúbica tipo diamante, al tener todas las partículas el mismo radio, nos encontramos con una red expandida, una red distorsionada, en la cual ya no se produce tangencia en las caras y en la que tenemos un empaquetamiento mucho menos compacto con un aprovechamiento del espacio más deficiente. Decimos que estos sólidos covalentes están formados por un único tipo de partícula fuertemente unido a sus vecinos mediante una interacción de tipo covalente, es decir, fuertemente direccional. En consecuencia, las propiedades físicas son un reflejo directo de esta configuración. Tendrán un punto de fusión elevado, consecuencia de que esa interacción es muy fuerte, de tipo covalente. Así, el diamante tiene un punto de fusión de unos 3500 grados centígrados. Son materiales duros, no duros en el sentido de resistencia mecánica, sino duros en el sentido de oposición a ser rayados, debido al mismo, a que el enlace es muy fuerte y por lo tanto es muy difícil de romperlo. El diamante tiene una dureza de 10 en la escala de Mohs. Son sólidos aislantes, dado que si bien el par electrónico está deslocalizado entre dos átomos,
precisamente queda confinado en esa región internuclear. No existe una delocalización a lo largo de todo el cristal y, en consecuencia, si el par electrónico no se puede mover por el cristal, no habrá conductividad eléctrica. Luego son aislantes. Y por último, no son mecanizables, consecuencia directa de esa direccionalidad del enlace covalente, de esa direccionalidad de la interacción entre átomos. Por lo tanto, los sólidos covalentes no son plásticos, ni elásticos, ni deformables. De cara a llevar a cabo un estudio sistemático de la estructura de los sólidos, utilizaremos distintos modelos de función de cuál sea el sólido que estemos estudiando. En el caso de los sólidos metálicos, llevaremos a cabo un estudio mediante empaquetamiento de esferas, un modelo similar al que hemos utilizado en el tema inmediatamente anterior. Para los sólidos iónicos utilizaremos un empaquetamiento de iones, que básicamente viene a ser una variante del empaquetamiento de esferas, solo que consideramos dos tipos de esferas distintas, el anión y el catión. En el caso de los sólidos covalentes, utilizaremos el modelo descrito por Wells, que básicamente supone un estudio geométrico y topológico. La estructura así obtenida debe cumplir ciertos condicionamientos. En primer lugar, la geometría de coordinación depende de la estructura electrónica de los átomos implicados. Así, en el caso del diamante, donde lo que tenemos son enlaces carbono-carbono, cada nudo de la red se ramifica en 4 direcciones formando un tetraedro. La conectividad o ramificación de la red depende de la configuración electrónica de esos átomos. Segundo, dado un poliedro de coordinación, en el caso del carbono tetraedro, su orientación e interconexión con otros poliedros en la red se reduce a un problema geométrico, tal que la solución debe ser compatible con las exigencias de valencia de todos y cada uno de los átomos que forman parte de esa red, y por otro, debe llenar completamente el espacio de forma periódica y ordenada. Los poliedros de coordinación más habituales presentes en la naturaleza son plano trigonal, plano cuadrado, tetraédrico, bipirámide trigonal y octaédrico. Estos poliedros están interconectados entre sí, tal que el resultado debe llenar completamente el espacio de forma periódica y ordenada, bien compartiendo vértices, uno o más, bien compartiendo una o más aristas o bien compartiendo caras. Es lo que vamos a llamar el modelo de empaquetamiento de poliedros. Dentro de los posibles poliedros que se puedan presentar en la naturaleza, nos vamos a limitar a estudiar dos que son los más abundantes. Principalmente empaquetamiento de tetraedros, dado que es el poliedro ampliamente utilizado en la naturaleza y presente en los elementos del grupo 14, carbono y silicio, y en menor medida empaquetamiento de octaedros. Dentro de las estructuras basadas en redes de tetraedros, empezaríamos por la red cúbica tipo diamante, que es la que hemos puesto como ejemplo al comienzo del tema, en la cual vemos que están ocupados por los átomos de carbono tanto los vértices como los centros de las caras y la mitad de los huecos tetraédricos de cada una de las capas. Realmente la estructura no se limita únicamente a la celda que está dibujada, sino que realmente existe una interconectividad de los átomos de esa celda con las celdas colindantes, de forma que esa estructura de tetraedros tetraédricamente coordinados por otros tetraedros se reproduce a lo largo de todo el cristal. La pregunta sería, si sabemos que la forma termodinámicamente estable del carbono en condiciones de presión y temperatura normales no es el diamante, sino el grafito, ¿qué pasa con el diamante? ¿Se transformaría con el tiempo en grafito y se iría ennegreciendo? ¿O no? ¿Por qué? Esta pregunta queda para que el alumno lo practique en casa, lo piense y, por supuesto, siempre puede usar las tutorías y consultar al profesor. Esta estructura cúbica tipo diamante nos la podemos encontrar también en otros compuestos además del diamante. Por ejemplo, en el carburo de silicio, algunas veces denominado también carborundo, obtenido por la reacción de la sílice con el carbono a alta temperatura, formando carburo de silicio y dióxido de carbono. En este caso tendríamos un empaquetamiento en el cual el silicio ocuparía los vértices y los centros de las caras y el carbono ocuparía la mitad de los huecos tetraédricos, tal que podemos describirlo como empaquetamientos de tetraedros donde el carbono se coordina tetraédricamente a 4 silicios o bien donde el silicio se coordina tetraédricamente a 4 carbonos. En cualquier caso, esos tetraedros se coordinan tetraédricamente con otros 4 tetraedros compartiendo sus 4 vértices, cada vértice con un tetraedro distinto, dando lugar al cristal en su conjunto. El compuesto así obtenido, el carburo de silicio, es incluso más duro que el diamante. De hecho, es utilizado habitualmente como herramienta de corte y de abrasión. Es más, polvo de carburo de silicio se utiliza para pulir diamantes. Estructuras similares también se presentan en especies isoelectrónicas, como puedan ser el nitruro de boro o el fósforo de boro. Una estructura similar la tenemos en el óxido de sílice en su forma de cristobalita. Recordemos que el óxido de sílice presenta distintas formas en función de cuál sea su temperatura. A temperatura más baja tenemos cuarzo, que a partir de 870 grados se transforma en tridimita mediante un cambio de fase, no fusión. A 1470 grados se transforma en cristobalita y es ya a 1700 grados cuando se produce la fusión y tenemos sílice fundida. La cristobalita adopta una estructura cúbica tipo diamante, en la cual podemos considerarla como un empaquetamiento de tetraedros SiO4, tetraedros de silicio
coordinado tetraédricamente con 4 oxígenos, tal que ese tetraedro comparte sus vértices con otros 4 tetraedros. La estequiometría del compuesto es 1,2, dado que si bien el silicio se coordina con 4 oxígenos, cada oxígeno está compartido entre 2 silicios. De ahí que la coordinación sea 1,4, la estequiometría sea 1,2. Esos tetraedros se empaquetan siguiendo un empaquetamiento cúbico. Por eso hablamos de una red cúbica tipo diamante. Podemos ver la estructura también diciendo que el silicio estaría ocupando las posiciones correspondientes al carbono, dando una estructura similar a la cúbica tipo diamante. En vez de carbono cúbico tipo diamante sería silicio cúbico tipo diamante, solo que además entre cada 2 átomos de silicio se coloca un átomo de oxígeno. Aquí podemos ver a título comparativo una red cúbica tipo diamante y su paralelismo con la blenda, donde simplemente en el caso de la blenda cambiaríamos el color por 2 colores distintos en función de que fueran cationes y aniones. A la parte izquierda tendríamos una representación típica de la cúbica tipo diamante, donde predomina básicamente el poliedro de coordinación tetraédrico, y vemos tetraedros tetraédricamente coordinados a otros tetraedros. Y en la parte derecha tendríamos una cristobalita, cúbica tipo diamante igualmente, pero en la que se nos han intercalado los oxígenos entre cada 2 átomos de silicio, dando lugar a un retículo expandido aún más que la cúbica tipo diamante. Dentro de las estructuras basadas en tetraedros tendríamos también la red hexagonal tipo diamante. En ella, el carbono es el centro de un tetraedro uniéndose a otros 4 carbonos, y esos tetraedros se coordinan compartiendo vértices con otros 4 tetraedros. Lo único que ocurre es que en este caso el empaquetamiento de los tetraedros no tiene lugar dentro de un sistema cúbico, dando lugar a la cúbica tipo diamante, sino dentro de un empaquetamiento hexagonal, dando lugar a una hexagonal tipo diamante. Análogamente, en el caso del óxido de silicio, es la tridimita la forma cristalográfica que presenta una estructura hexagonal tipo diamante. Al igual que en el caso de la cristobalita, tenemos tetraedros SiO4 donde cada silicio está unido tetraédricamente a 4 oxígenos, pero comparte 4 vértices con otros 4 tetraedros, con lo cual nos queda una estequiometría del compuesto 1,2, y al igual que ocurría con la cúbica tipo diamante, hexagonal tipo diamante, el empaquetamiento de los tetraedros no tiene lugar dentro de un sistema cúbico, sino dentro de un sistema hexagonal. Dado que hemos dicho que la estructura cúbica tipo diamante es una de las formas alotrópicas del carbono, aprovecharemos para repasar brevemente las distintas formas alotrópicas de este elemento. En primer lugar, tendríamos, además de la cúbica tipo diamante, la estructura tipo grafito, en el cual tenemos una disposición en capas planas, de anillos hexagonales, tal que se producen interacciones entre las distintas capas, dando lugar al sólido en su conjunto. Otra forma alotrópica del carbono son los fullerenos, cuyo descubrimiento en el año 1985 fue premiado con el Premio Nobel de Química en el año 1996. Su nombre deriva originariamente del arquitecto Richard Buckminster Fuller, famoso por sus diseños de domos geodésicos. Inicialmente llamados Buckminster-fullerenos, finalmente se ha abreviado simplemente como fullerenos. Su rango de concentración varía desde los C20 hasta los C84, aunque los C60 son los más conocidos, con una estructura de icosaedro truncado formado por 20 hexágonos y 12 pentágonos, similar a un balón de fútbol diseño Telstar habitual de los años 70. Se ha encontrado en hollín de vela y en meteoros que impactaron en la Tierra en tiempos prehistóricos. Los C60 se pueden empaquetar como lo haría cualquier otro átomo, ion o molécula, simplemente daría lugar a un empaquetamiento distorsionado. Así, en la imagen de la izquierda se muestra un compuesto donde los C60 adoptan un empaquetamiento cúbico centrado o cúbico centrado en el cuerpo, y en el de la derecha, cúbico centrado en las caras o cúbico compacto. Estos C60 también pueden ser funcionalizados como se muestra en la imagen. Su interés actual se centra tanto en su capacidad para encapsular partículas pequeñas, de hecho los que se encontraban en meteoritos prehistóricos encapsulaban moléculas de argón, como por sus posibles aplicaciones en nanomedicina, dado su posibilidad de utilización como fijador de antibióticos específicos en su estructura para atacar bacterias resistentes y ciertas células cancerígenas. Una breve introducción tanto de su descubrimiento, estructura, síntesis y algunas propiedades puede encontrarse tanto en el Housecroft como en el Atkins. Estrechamente relacionados con los fullerenos están los nanotubos, de gran interés en la actualidad dada su resistencia mecánica y térmica, así como su superconductividad. En la actualidad se realizan estudios para dopaje de estos nanotubos con la idea de obtener los primeros chips electrónicos. En la imagen se ilustra cómo la estructura del compuesto a nivel microscópico tiene su consecuencia en la estructura del compuesto a nivel macroscópico. En la imagen izquierda vemos el grafito, típico carbón, en la imagen central diamante, cúbica tipo diamante, en la imagen de la derecha fullerenos C60 en forma de polvo fino. Siguiendo con las estructuras basadas en tetraedros tendríamos los feldespatos. En este caso tenemos tetraedros de silicio con 4 oxígenos, en el cual parte de los silicios han sido reemplazados por átomos de aluminio. Como consecuencia de ello, al cambiar un silicio con 4 electrones por un aluminio que tiene 3,
para que el compuesto pueda formar los enlaces correspondientes, nos vemos obligados a incorporar un electrón. Es decir, sustitución de un átomo de silicio por un átomo de aluminio da lugar a la aparición de una carga. Si cambiamos dos silicios por dos aluminios, dos cargas, y en general tendremos estructuras con carga negativa, donde el conjunto del feldespato es un macroanión. Se trata de una sustitución isomórfica, dado que el silicio y el aluminio tendrían radios covalentes similares, dando lugar a los denominados aluminosilicatos. En cierto modo, y salvando las diferencias, es algo parecido a lo que ocurre con el mal de la piedra, donde, debido a la contaminación, parte del carbonato es sustituido por un sulfato, solo que en este caso, al no tener el mismo radio, la piedra se descompone, se desmorona. Estos feldespatos conservan huecos, canales que permiten la posibilidad de encapsular desde aniones, cationes o moléculas de agua. Análogamente tendríamos las zeolitas, donde ya el tamaño de los huecos de los canales es mucho mayor y cuya posible utilización se basa precisamente en el tamaño de esos canales, bien para encapsular desde aniones, cationes o moléculas discretas, hasta la posibilidad de ser utilizados como filtros, permitiendo que por esos canales pasen moléculas de un determinado tamaño y no lo hagan moléculas de otro tamaño, o simplemente como intercambiadores iónicos, el típico ablandador de agua. Dentro de las estructuras basadas en redes de octaedros vamos a ver básicamente dos. La primera, trióxido de renio o estructura tipo trióxido de renio, en la cual el renio está coordinado octaédricamente por 6 oxígenos, pero cada uno de esos octaedros comparte sus vértices con otros 6 octaedros, tal que la coordinación es 1,6, pero la estequiometría es 1,3, dado que cada oxígeno está compartido entre dos renios. En la imagen de la izquierda vemos esos 8 octaedros dentro de un cubo. En la imagen de la derecha vemos los octaedros abiertos, mostrando el renio en la posición central y los oxígenos en los vértices del octaedro. En las figuras inferiores veríamos algo similar, pero extendido ya a todo el cristal. Es de destacar la cavidad que queda en el centro de la celda cúbica, delimitada por los 8 octaedros que ocupan los vértices. El segundo tipo de compuesto que vamos a ver es la estructura tipo perovskita. En este caso se ilustra con lo que formalmente sería un titanato cálcico. El titanio se coordina octaédricamente con 6 oxígenos y ese octaedro comparte sus oxígenos con otros octaedros, tal que si bien la coordinación del titanio es con 6 oxígenos, estequiométricamente su proporción es 1:3 en el titanato cálcico. Este compuesto lo vamos a ver tanto ahora en los sólidos covalentes como más adelante en los sólidos iónicos, debido a que si bien algunas de las perovskitas son técnicamente unos sólidos iónicos, hay otras perovskitas, como es el caso concretamente del titanato cálcico, donde realmente no tenemos aniones titanato y cationes calcio, con lo cual realmente sería un sólido covalente. Otros son iónicos. El conjunto de los octaedros se distribuye de forma similar a como hemos visto anteriormente el trióxido de renio, y en esa cavidad que hemos destacado anteriormente es donde se alojaría la parte catiónica, la parte que contrarresta la carga negativa para que el conjunto de la perovskita sea eléctricamente neutra. En este caso, la parte catiónica corresponde a cationes calcio. Si tomamos como referencia la imagen de la izquierda, diremos que cada titanio está coordinado octaédricamente por 6 oxígenos y cúbicamente por 8 calcios. Si por el contrario tomamos la imagen de la parte inferior derecha, donde tomamos como referencia o centro el catión calcio, diremos que ese catión calcio está rodeado de 8 octaedros, de 8 titanios, y cada uno de los titanios a su vez coordinado con 6 oxígenos. Esta estructura tipo perovskita la vamos a ver tanto ahora en los sólidos covalentes como más adelante en el tema de sólidos iónicos. Eso es debido a que en principio le podemos considerar como un sólido covalente en el sentido de que el titanio se une a 6 oxígenos, pero a su vez cada oxígeno se une a 2 titanios. Los octaedros comparten vértices entre sí. No obstante, también lo veremos en el tema de enlace de sólidos iónicos, dado que algunas perovskitas, concretamente esta no, sí que se pueden considerar como compuestos iónicos. En el caso del titanato cálcico no, dado que realmente no podemos hablar de un anión titanato como tal, TiO3 con 2 cargas negativas. Sin embargo, hay otras perovskitas en las que sí que es posible. Por lo tanto, lo veremos en ambos temas. Y hasta aquí los conceptos de sólidos covalentes que un alumno de este curso debe conocer. Llegado a este punto, ya es cuestión del alumno practicar lo aprendido. Para aquellos que estéis matriculados en la asignatura, en la plataforma Moodle disponéis de material adicional, además de los habituales cuestionarios escritos, para que podáis practicar lo estudiado. Y por supuesto, siempre podéis hacer uso de las tutorías para resolver dudas, tanto acudiendo a consultas al despacho del profesor, como utilizando la propia plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.